Eso he titulado este mensaje Homosexualidad según la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, es la revelación de Dios, la expresión de lo que Dios piensa y cree, el concepto que Él tiene de las cosas. La palabra homosexualidad es una palabra compuesta de dos términos, uno griego, homo, que significa igual, y uno en latín, sexo, que significa sexo o sexualidad. De manera que cuando hablamos de la homosexualidad estamos hablando de sexos iguales o del mismo sexo. Si estamos hablando entonces de una relación de carácter homosexual, estamos hablando de una relación entre dos personas del mismo sexo. A eso se refiere cuando hablamos de la homosexualidad. Y es un tema importante para tratarlo en la iglesia, porque es un asunto que nos atañe a todos como parte de esta sociedad. Además de esto, la iglesia es pregonera del concepto de hermanos. La palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta y nos dice cuál es el camino que debemos seguir. Entonces, hoy le voy a hablar de esto y vamos a abordar a la luz de la Biblia precisamente algunos aspectos que tienen que ver con y el último será la postura de Dios ante la homosexualidad. Aunque en el transcurso del mensaje de alguna manera se traslucirá cuál es la postura de Dios, al final hablaremos enfáticamente de lo que Dios dice con respecto a esta forma de conducta. Hoy solamente le voy a compartir dos aspectos, porque la cosa es larga y tendida. Dos aspectos, nada más: la presencia de la homosexualidad y las características, que tenemos por lo menos 5 a la luz de la Escritura. Yo no vengo a verter mi criterio o mi opinión, todos deben saber eso. Yo no vengo a compartir mi criterio o mi opinión, porque el criterio mío al vecino no le importa nada. La opinión mía al vecino no le importa nada, ni siquiera debe importarle, pero es el criterio de Dios. Hablo con confianza porque voy a decirlo, todo lo que voy a decir, lo voy a decir a la luz de las Escrituras, parado en la palabra de Dios. Vamos entonces a la presencia de la homosexualidad. ¿La ha percibido? ¿La percibe? ¿Está presente en nuestro medio? Estoy refiriendo a la sociedad en la que vivimos. ¿Está presente el fenómeno homosexualidad? Sí, y no distingue sexo. Es lo primero que voy a decir al respecto. Hace acto de presencia y no distingue sexo. No distingue. Es lo que dijimos, lo que leímos aquí en Romanos. Voy a estar leyendo los textos porque hay que pararse en la Biblia. Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27. Pablo ahí nos dice que la homosexualidad no distingue sexo. Es decir, hace acto de presencia en personas del sexo masculino y también hace acto de presencia en personas del sexo femenino. Lo dice enfáticamente Pablo, versículos 26 y 27. Sus mujeres, dice, ¿sus qué? Sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo los hombres. ¿Quiénes? Los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia o en su lujuria unos con otros. Dejamos asentado el primer término con respecto a la presencia de la homosexualidad, que aparece en un momento dado en hombres, pero también aparece en mujeres. En el contexto social en el que nosotros nos movemos, a una persona del sexo masculino que ejerce la conducta homosexual se le denomina homosexual. En nuestro contexto social, que ejerce la homosexualidad, también es admisible denominarle homosexual. También se le denomina gay, pero también se le denomina lesbiana. De manera que una relación íntima entre dos personas del sexo femenino sí se puede llamar una relación homosexual, pero también se llama una relación lésbica. Es la terminología que se utiliza en el contexto social en el que nosotros nos movemos, es correcto, así se identifica. Y entonces dejamos asentado que la Escritura dice que hay presencia de homosexualidad, y ahorita vamos a hablar de la antigüedad, pero ya estamos avistando que desde el tiempo del Nuevo Testamento es una situación que está presente y no hace distinción de sexo, número 1. Número 2, no distingue edad.
Eso lo dice la palabra de Dios. Le voy a leer un caso relacionados, pienso yo. ¿Cuántos han leído en la Biblia el caso de Sodoma y Gomorra? Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 19, versículo 4. Dice la palabra de Dios que algo ocurrió. Llegaron Dios y otros acompañantes en forma de humanos, ángeles, dice la Escritura. Llegaron con Lot, pero en forma humana. Cuando Dios se hace en forma humana o aparece en forma humana en las Sagradas Escrituras, en el 19 de Génesis, rodearon la casa, dice, los hombres de la ciudad, ahí de Sodoma y de Gomorra también. Los varones de Sodoma, dice enfáticamente, rodearon la casa donde estaba Lot y donde estaban aquellos dos varones, que era Dios y un ángel. Todo el pueblo junto, dice, desde el más joven hasta el más viejo. Hay que subrayar esa expresión. Se juntaron y rodearon la casa de Lot, todos los hombres de Sodoma, dice, desde el más joven hasta el más viejo. Y todos ellos, desde el más joven hasta el más viejo, dice, llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Y le hacen una demanda: sácalos para que los conozcamos. Así, es una demanda para Lot. ¿Dónde están los hombres? Ellos no le tenían respeto a Lot porque ellos lo consideraban un arrimado. Siga leyendo todo el capítulo 19 y dice que Lot trató de disuadirlos. Y ellos dijeron: no, ¿quién es este que viene aquí de arrimado? En otras palabras, no lo respetaban porque Lot no era de ahí, ¿se acuerdan? Él fue y se arrimó ahí y ahí estaba establecido, pero que ellos no lo respetaron. De tal manera que Lot trató de impedir aquello y empezaron a hacerle grande violencia, dice la Biblia, pero los que estaban adentro alargaron su mano y lo metieron. Pero estos dicen que desde el más joven hasta el más viejo le hacían una demanda: saca a estos hombres, a estos varones que vinieron a ti esta noche para que los conozcamos. Yo sé que usted sabe que esta expresión, los conozcamos, es un eufemismo. Un eufemismo es una expresión suave que lleva el objetivo de expresar algo fuerte, pero de una manera suave. Cuando ellos dicen: sácalos para que los conozcamos, lo que están diciendo en realidad es: sácalos porque vamos a tener relaciones sexuales con ellos aquí. Era lo que estaban diciendo. Por eso, esta expresión de conocer, para determinar o para definir la intimidad sexual, se utiliza en diferentes partes de la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando dice que conoció a Adán, a su mujer Eva, y ella quedó embarazada y dio a luz. Quiere decir que tuvo intimidad sexual con ella. Y luego, cuando habla la Biblia de María y José, después de que María quedó encinta por obra del Espíritu Santo y José la recibió en su casa, dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Lo que quiere decir es que él no sostuvo relaciones sexuales con ellas hasta que nació Cristo. De manera que el término conocer es eso. Esto, una cosa es la homosexualidad y otra cosa es la violencia sexual. Son cosas muy diferentes. Estos eran las dos cosas: eran personas homosexuales con tendencia homosexual y eran abusadores, eran violadores. Qué terrible es. Esto de la violación lo vamos a dejar para otra ocasión. Hacemos énfasis en la cuestión homosexual. ¿Qué dice? Que se arrimaron desde los más jóvenes hasta los más viejos. La presencia de la homosexualidad no distingue edad. Desde que un niño o una niña entran a la pubertad o a la adolescencia, que empieza ese funcionamiento hormonal que nosotros llamamos comúnmente, cuando empieza la inclinación de atracción sexual, desde ahí ya puede manifestarse. Un adolescente, una persona, un niño, una niña, y entra en la pubertad y que empiezan a tener inclinación de este tipo, puede manifestar una inclinación de carácter heterosexual o puede manifestar una inclinación de carácter homosexual. No estoy diciendo que nació así, estoy diciendo que cuando empieza su funcionamiento hormonal puede manifestar una inclinación hacia la homosexualidad, porque esto no distingue edad. Es lo que nos dice la Biblia: desde el más joven hasta el más viejo.
Había muy jóvenes ahí, tal vez apenas chavalitos que estaban despertando y ya estaban gritándole a Noah, sácalos para que los conozcamos. Es una cuestión que está bien definida en la palabra de Dios. ¿Por qué ocurre esto? Porque los seres humanos tenemos incrustada aquí una naturaleza pecaminosa, dice la Biblia, desde el mismo momento en que somos engendrados. Salmo 51 habla de esto, dice el salmista, en pecado he sido formado, en maldad he sido formado, dice el salmista, y en pecado me concibió mi madre. Hay personas que han querido interpretar este texto como decir que el pecado es la intimidad sexual de los padres. No se refiere a eso. Cuando la Biblia dice que en pecado ha sido formado y en maldad me concibió mi madre, lo que quiere decir es que desde que usted es engendrado, ya tiene una naturaleza pecaminosa en usted. Ese niño que nace, el neonato allá, el que acaba de nacer o el que todavía no nace, ya tiene una naturaleza pecaminosa incrustada, la cual no se manifiesta de inmediato. Que un bebé no peque, eso no significa que no tenga una naturaleza pecaminosa, la tiene ahí. En su momento se manifestará, aunque de algún modo se manifiesta de una manera inconsciente en ellos. Por ejemplo, un bebé de 3 días de nacido que llora, está manifestando su ego. Los niños desde que tienen ya 2 años, 3 años empiezan a manifestar la naturaleza pecaminosa. Un niño miente, un niño toma lo que no es, orgías, etc. Todos tenemos deseos carnales aquí, y es por eso que un niño en cuanto despierta sexualmente hablando, puede tener una inclinación homosexual. ¿Por qué? Porque es un ser humano, porque hay obras de la carne en él, en ella, y porque él se puede inclinar a cualquier cosa, así como hay niños sicarios de 8 años, así puede haber muchachitos homosexuales de poca edad, así como hay muchachitos que en un momento dado pueden tener relaciones heterosexuales tempranamente, igual puede tener una conducta homosexual, porque son obras de la carne. No distingue edad. La presencia de la homosexualidad en un momento dado está en personas muy jóvenes o en personas muy mayores. Dije que no distingue sexo, no distingue edad, y escucha esto porque es muy importantísimo. No distingue credo. Esta forma de conducta no distingue credo, y eso es muy importante para la iglesia que entendamos eso. Por favor, jóvenes, pues todos, pero escuchen la juventud, que es muy importante que tengamos conciencia de eso. Estamos hablando del pecado de Sodoma y Gomorra, y claro que los de Sodoma y Gomorra eran paganos, vamos a utilizar esa expresión. ¿Qué quiere decir? Pues que eran personas que no conocían al Dios verdadero, no amaban a Jehová de los ejércitos, no tenían ningún lineamiento que tuviera relación con él. De hecho, en ese tiempo a quien Dios se reveló recién fue Abraham, verdadero, pero seguro que tenían deidades, seguro que tenían creencias de carácter religioso. Al pueblo de Israel era su hospitalidad. No, señores, no se quedan aquí, se van a quedar en mi casa. Ellos no querían, pero él porfió con ellos y finalmente los llevó a su casa. El anciano no los conocía, pero los albergó en su casa. Estaban gozosos, dice la Biblia, contentos, cenando, departiendo, y de pronto muchos hombres perversos de la ciudad de Gabá, benjamitas, miembros del pueblo de Dios, oye, rodean la casa y empiezan a golpear la puerta. O sea que traían furia. Saca al hombre que vino. Note que ellos sabían que era el hombre y su mujer, otros violadores. Pero ellos no pretenden abusar de la mujer, aunque finalmente sí lo hicieron. Lea todo capítulo 19, porque dice que el levita y el anciano sacaron a la señora y aquellos hicieron horrores. Pero no vamos a hablar de ese asunto, por qué la sacaron, no vamos a meternos ahí porque el tiempo no nos alcanza. La cosa es que ellos vienen, y aunque saben que entró un hombre con su mujer, ellos vienen buscando al hombre. Sácalo, para que lo conozcamos. Otra vez el mismo caso. Termino, conozcamos. Él dice, sácalo para que tengamos relaciones sexuales con él. Estamos hablando de una tendencia homosexual, de la presencia
del fenómeno de la conducta homosexual en medio del pueblo de Dios. Lea todo el capítulo, dice la escritura que la nación de Israel se indignó por aquel hecho e hicieron guerra contra Benjamín. Al último lo que pasó es que abusaron de la mujer de este hombre hasta que la mataron, porque no hallaban qué hacer el anciano y el levita, y sacaron a la mujer de levita. Qué grave. Y estos abusaron de ella toda la noche hasta que la mataron. Y esa violencia fue indignante en la nación de Israel, y entonces todas las demás tribus de Israel subieron contra Benjamín y pelearon con ellos, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quiero que mire es que la presencia de la homosexualidad no distingue credo. Sí, hablamos de Sodoma y Gomorra, paganos que están envueltos en la homosexualidad, pero ahora la Biblia nos habla de un montón de hombres que son parte del pueblo escogido de Dios, que están por las mismas. Y si fuera poco, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, si quiere un pasaje del Nuevo Testamento, Pablo ahí dice, no erren, les dice Pablo a los corintios, porque ni los fornicanos, y empieza a hacer ni los injustos, empieza a hacer una lista de conductas, pero ahí dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de los cielos. Vamos a volver a repetir este texto en un momento, pero ahora lo digo para que usted observe que el apóstol Pablo nos está dejando entrever que había incidencias en la iglesia de Corintios de esta forma de conducta. Es decir, había algunos que estaban manifestando este tipo de conducta dentro de la iglesia. Por eso les dice, no erren, ni los avaros, ni los injustos, ni los afeminados, ni los que se echan con varón heredarán el reino de los cielos. Y les dijo, pero ustedes, en el versículo siguiente, versículo 10, ustedes ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les está diciendo, ¿qué pasa? Ustedes son nacidos de nuevo, ustedes ya han sido lavados. ¿Qué ondas con ustedes? En otras palabras, porque está viendo incidencia. Por eso le estoy diciendo que no distingue credo. Y aquí es muy importante mencionar lo siguiente. Aún ahora, hermanos, encontramos cristianos que se pronuncian a favor de la conducta homosexual. Escuchen, no sé si decir cristianos entre comillas. Y por si fuera un poco, tenemos en México iglesias cristianas gays, ¿saben? En México. Aquí en el país, ya no vamos a decir Europa, Estados Unidos, aquí en México tenemos iglesias cristianas gays, y esto complica la situación, porque ¿cómo es eso? No distingue credo, ¿ven? Incluso entre los que se denominan cristianos evangélicos está minando esta forma de conducta, y se está diciendo en algunos círculos que es una conducta aceptable, que es correcto, que no hay ningún problema, que está bien. Y tenemos cristianos que defienden esto. Santo Dios, no podemos defenderlo a la luz de todo el sustento bíblico que le voy a estar mostrando. Usted se va a dar cuenta a la luz de la escritura que no se puede sostener, no se puede decir a la luz de la Biblia, bajo una recta interpretación escritural, que la conducta homosexual es agradable, viable, beneficiosa y aceptable delante de Dios. No se puede sostener, pero hay quienes pretenden sostenerlo, y esto me parece muy importante que lo escuchen todos, de una manera particular la juventud, porque a veces, hermanos, somos tendenciosos a abrazar lo que muchos sostienen en el medio secular. Cada vez va a ser más fuerte el argumento y la lucha para que se acepte esto, pero lo cierto es que la Biblia habla en contra de esta manifestación de conducta. Nosotros no estamos en contra de las personas, homosexuales. Estamos en contra de la conducta homosexual. Y en un momento dado vamos a hacer esa diferencia, porque hay quienes dicen que no se puede hacer la diferencia. Sí se puede y sí se debe hacer la diferencia. No estamos en contra de las personas, estamos en contra de la conducta, porque el concepto bíblico está muy claro. No distingue credo. Quiere decir que en un momento dado se puede minar. Iglesia cristiana, no podemos abrir la puerta
para que este tipo de conducta se haga común y corriente en la iglesia. No podemos abrir la puerta, porque no es una conducta avalada en las Sagradas Escrituras, la cual es nuestra norma de fe y conducta. Le estoy hablando así para que usted afinque sus pies en la palabra de Dios y usted pueda decir cuál es el concepto de Dios. Hace acto de presencia. Lamentablemente, ya dije, hay quienes pretenden defenderlo, incluso hay iglesias cristianas gay. Eso es un concepto contradictorio, incongruente, porque por naturaleza el cristianismo bíblico no comulga con este tipo de conducta. Un aspecto importante. Segundo aspecto, porque el tiempo ya se me acabó, son las características de la homosexualidad a la luz de la Biblia. Yo sé que este es un tema candente, tan candente que incluso ustedes están serios. ¿Alguien dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Las características de la homosexualidad son 5, espero ser dinámico, porque quiero dejar los otros 2 puntos para la siguiente ocasión que nos veamos. Sí es bueno que anote, hermano, los pasajes bíblicos y algunas expresiones, porque esto es muy importante. Estamos en un periodo en que se están dando nuevas legislaciones en el mundo y en México, en algunas localidades en México ya. De tal manera que pues, esto se está destapando fuerte. Características de la homosexualidad. La primera, es antigua. Es antigua. Génesis capítulo 19, 4 y 5, hermano, es la primerísima mención bíblica de la conducta homosexual. Si observamos más o menos los años que median entre la venida de Cristo y aquel incidente, estamos hablando más o menos de 2000 años, números redondos aproximadamente. Lot, Abraham vivieron más o menos 2000 años antes de Cristo. Eso quiere decir que es un poquito más de 4000 años, fíjese bien, que se dio el incidente que se menciona en la Biblia por primera vez. 4000 años. Este dato se lo menciono solamente para que tengamos idea que es antigua la práctica de la homosexualidad. No es de ahora, ni tampoco es de ayer. Es muy importante esto, porque a veces decimos, sobre todo los que ya estamos un poquito macizos, ¿qué cosas estamos viendo ahora? ¿Verdad? Porque vemos a 2 chicos tomados de la mano o a 2 chicas tomadas de la mano. ¿Qué cosas estamos viendo ahora? No es de ahora, ni es de ayer. Esto es de miles de años atrás. La referencia al asunto bíblico, al caso bíblico, es para que tenga una idea. 4000 años atrás. Pero yo creo con todo mi corazón que la homosexualidad es tan antigua como la propia humanidad. ¿Por qué? Porque desde que el hombre pecó, en él hay una naturaleza pecaminosa y todas las obras de la carne se hacen manifiestas en el hombre. Entonces, sin temor a equivocarme, la homosexualidad es prácticamente tan antigua como el ser humano, igual que el adulterio, igual que la poligamia, igual que la fornicación, igual que muchas prácticas carnales. Porque esta naturaleza pecaminosa está con nosotros desde el principio de la humanidad. Es antigua. No es de hoy, no es de ayer. Es antigua. Entonces, hay que tener conciencia de que la incidencia seguirá. Característica número 2. Es común. La homosexualidad es común. La conducta homosexual es común, más común de lo que en un momento dado pudiéramos imaginarnos. Vamos a volver al texto de Génesis capítulo 19, versículo 4. En el conocido caso de Sodoma y Gomorra, otra vez, ahí. ¿4 y 5? ¿Se acuerdan lo que dice? ¿Cuántos hombres? A ver, vamos a recordar en 4. ¿Cuántos hombres fueron a rodear la casa de Lot? Dice que 3, ¿verdad? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos hombres? ¡Toda la ciudad! ¡Toda la ciudad! Dicen que todos los hombres de la ciudad, todos los hombres de la ciudad se juntaron. Probablemente no fue literalmente todos los hombres
de la ciudad, probablemente sí, probablemente es una hipérbole. Alguien pudiera defender, decir es una hipérbole es una figura retórica que exagera las cosas. Vamos a admitir que es una hipérbole. ¿Qué es lo que quiere expresar la hipérbole? Pues precisamente que eran un montón de hombres, muchos, si no todos, absolutamente los hombres de la ciudad. Eso quiere decir que desde el principio la homosexualidad es común y corriente, no solamente en Sodoma, sino en todas las localidades a través de la historia. Escuchen, el 1 de julio de este año 2017, usted se ha de haber dado cuenta porque salió en los periódicos, en la internet. El 1 de julio del 2017, aquí en la ciudad de Chihuahua, y no estoy seguro si en la misma fecha, pero sí, tal vez en otra fecha, si no en la misma, no solamente en Chihuahua, sino en muchas ciudades de México y en muchas ciudades del mundo, se llevó a cabo una marcha que se llamó la Marcha del Orgullo Gay. Y el registro de la prensa es que aquí en esta ciudad asistieron a la marcha cientos de personas, no dice 4 personas, dice 20, no dice veintenas o decenas. Cientos de personas acudieron aquí en Chihuahua a la marcha, y en Berlín se dice que acudieron miles de personas. Ya nada más estoy hablando de 2 ciudades, una en Europa y otra aquí. Miles allá, cientos aquí, también en Juárez, también en Camargo, también en Parral, en diferentes partes. Es como un movimiento, pues ya dijéramos global, porque ya estamos hablando también de una marcha del orgullo gay en Europa y yo no sé en cuántas partes del mundo. Quiere decir que son miles y miles de personas. Lo que quiero decirle es que es más común de lo que usted se imagina. Lo que pasa es que esto ha estado un tanto velado, por lo menos en México, precisamente por el estigma, por la marca, por el señalamiento. Las personas son muy recatadas, pero ahora con los movimientos legislativos es que ahora la gente se siente más desinhibida, ¿ve? Y es que usted mira más, y por eso a veces decimos, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué está pasando? No, siempre ha estado ahí. Entienda esto, el fenómeno siempre ha estado ahí. Que ahora se esté manifestando de manera más visible es otra cosa, pero el fenómeno siempre ha estado aquí, siempre, es común. La Biblia lo dice, la Biblia lo enseña. Desde hace 4000 años en Sodoma y Gomorra se manifiesta como una forma de conducta común. De aquí para adelante, las 3 características que siguen están fuertes y puede ser que alguien se sienta agredido. Ya dije que la idea no es esa, pero voy a decir lo que la Biblia dice. La conducta homosexual, tercera característica, es indecorosa. Es indecorosa. Si la homosexualidad no es decorosa, entonces no es digna de honor, sino de vergüenza. Y aquí es donde puede haber corazones heridos, espero que no, porque precisamente esto es con lo que ha navegado durante toda la vida de la comunidad homosexual, con el estigma de la vergüenza. Muchos de ellos lo han declarado. Es duro vivir ahí en esta comunidad, porque muchos lo señalan con el dedo y hay vergüenza implícita en su forma de conducta. Pablo dice, de hecho, que es una conducta vergonzosa, por eso muchos sienten vergüenza. Romanos 1, 26 y 27, otra vez, dice, por esto Dios los entregó a pasiones, ¿qué? Vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos, ¿qué? Vergonzosos, hombres con hombres. Es decir, que el apóstol San Pablo está diciendo que las prácticas homosexuales están calificadas como vergonzosas. Característica 3 entonces de la homosexualidad es indecorosa. Cuando hablamos del decoro, estamos hablando de pudor, hermano. El decoro es pudor. Pudor significa vergüenza. ¿Ve? Pablo habla del pudor en diferentes contextos. Por ejemplo, cuando Pablo habla de la vestimenta, dice que debe ser con pudor, debe ser con vergüenza.
Ya lo hemos dicho varias veces. En otras palabras, lo que Pablo dice, tápate, tápate. Ten vergüenza. Pudor es eso. La falta de decoro es falta de vergüenza. Es indecorosa, es vergonzosa. Es vergonzosa. Algunos sectores de la sociedad en la que vivimos ahora están tratando de hacer aparecer la homosexualidad como una conducta digna, lo digo con un gran respeto hacia las personas. Otra vez, algunos sectores de nuestra sociedad están luchando vehementemente por hacer aparecer la conducta homosexual como una conducta digna, pero no lo es. No lo es. Es lo que las Sagradas Escrituras dicen. ¿Escucharon, muchachos? No lo es. No es digno, no es decoroso, no es viable, no es beneficioso, no es aceptable, no es. Ahorita voy a ir con un asunto más fuerte todavía, pero esto es fuerte, hermano, porque yo sé que estoy arremetiendo en la misma línea de lo que ha mortificado a la comunidad homosexual. Esto, precisamente, sentirse avergonzados. Mi idea no es que nadie se sienta avergonzado, pero es que yo tengo que decir lo que la Biblia dice. Es una conducta vergonzosa, indecorosa, inapropiada. No podemos decir que es lo contrario. Así como cualquiera tiene la facultad de levantarse y defender lo que piensa ser su derecho de aquel lado, de este lado, también habemos otros que levantamos la voz y manifestamos lo que creemos que es nuestro derecho. Y en este caso nuestro derecho es proclamar lo que el Dios Todopoderoso desde los cielos dice. Amén. Alabamos su nombre para siempre. Cuarta característica, es antinatural. La conducta homosexual es antinatural. Otra vez Pablo lo dice ahí mismo en Romanos 1, 26 y 27 está cargado de enseñanza en este sentido. Pablo otra vez lo dice ahí en Romanos. Fíjese lo que dice: pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. La palabra antinatural significa eso, contra naturaleza, porque anti es contra. Aquí Pablo lo dice, cambiaron el uso natural. ¿Cuál es el uso natural de la mujer? Pues que tenga intimidad con el hombre. Ese es el uso natural. O sea, hablarlo claro y sin ambajes. Lo natural es que una mujer tenga relaciones con un hombre. Y dice, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Cuál es el uso contra naturaleza? Mujer con mujer. Y de igual modo también los hombres, dice, dejando el uso natural de la mujer. Pablo es muy enfático y está diciendo aquí expresamente cuál es el uso natural. El uso natural es que el hombre tenga relaciones con la mujer. Dice, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, en su lujuria. ¿Qué dijimos que significa lujuria? Es un deseo desenfrenado de carácter sexual. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Antinatural. Escuchen lo que dice Judas, capítulo 1, versículo 7 en el Nuevo Testamento. Como Sodoma y Gomorra, dice, los cuales, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Está diciendo que Sodoma y Gomorra, los habitantes de allá, fueron en pos de vicios contra naturaleza. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Cuando usted busca en el diccionario la palabra vicio, tiene varias acepciones. Y una de las acepciones o significados de vicio es un desenfreno sexual. Eso es vicio. Ese es el tono que utiliza Judas. Lo que está diciendo es que aquellos participaron de un desenfreno sexual contra naturaleza. Y ya sabemos lo que dice Génesis. Hay homosexualidad presente. Era tan común la homosexualidad en Sodoma que ahora un sinónimo de homosexualidad es sodomía. Es muy importante decirlo porque vamos a utilizar el término ahorita o tal vez el próximo domingo. Sinónimo de homosexual, sodomita, por lo común que fue la práctica allá en Sodoma y Gomorra. Es antinatural. ¿Y qué dice Pablo también en el versículo 27?
dice que recibieron su recompensa debido a su extravío. Si es antinatural, lo que Pablo está diciendo es que es un extravío. ¿Qué es eso? Una desviación. Lo decimos con todo respeto. Yo sé que lo que estoy diciendo es golpeador y es fuerte y hace que algunas personas se enojen. Estoy consciente de eso, pero tenemos que decirlo. Es una desviación. ¿Desviación de qué? Pues de la versión original, de eso. Por eso es antinatural, porque alguien podrá decir: ¿y qué es lo natural? ¿Qué es lo natural? Pues lo que Dios estableció, señores. Desde el principio, eso es lo natural. Esa es la versión original. Por eso también desviación es sinónimo de perversión. Ese es un término muy fuerte, pero tengo que decirlo, ahí va. La homosexualidad es una perversión. Se oye muy fuerte, pero ¿qué significa perversión? Perversión significa falsear la versión original, eso es. Se oye muy fuerte, muy feo el término, pero en realidad significa falsear o cambiar la versión original, y eso es lo que es. Porque la versión original, se la voy a leer, según las palabras de Cristo en Mateo capítulo 19. ¿Están oyendo los jóvenes? ¿Están oyendo los jóvenes? Sí. Versículos 4 y 5. La versión original, ¿no habéis leído, dice Cristo, que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Dígame, ¿más claro canta un gallo? ¿Más claro corre el agua? No. Jesucristo dijo: el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esa es la versión original. Cuando Dios dijo: hagamos al hombre, hizo a un hombre, hizo a una mujer, y Él mismo le presentó al hombre y la mujer para que fueran una sola carne. El hombre y la mujer son complementarios de una manera extraordinaria, fisiológicamente, físicamente, emocionalmente, de todas maneras somos complementarios. Es extraordinaria la obra que Dios ha hecho. Esta es la versión original, señores. Está en la Biblia, hay que leer la Biblia. Esa es la práctica natural. Y Pablo dice que el que abandone ese patrón y se vuelve a la homosexualidad está violando el patrón original. Es antinatural, es una perversión, es una desviación. Lo digo con un grande respeto hacia las personas, pero este es el concepto del Dios del cielo. No es mi opinión, no es mi criterio, no es lo que el pastor dice, es lo que Dios dice en su palabra. Y por último, la homosexualidad es antibíblica. Ya lo vengo demostrando desde que empecé, pero ahora lo vamos a decir enfáticamente. Primera de Timoteo capítulo 1 versículos 8 al 10. Pero sabemos, dice Pablo, que la ley es buena. Se refiere a la ley de Moisés. Si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los, y empieza a mencionar una serie de conductas, entre ellos los parricidas, los matricidas, los secuestradores, etcétera, etcétera. Pero vamos a lo que vamos. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los sodomitas, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Qué está diciendo Pablo? Que todas esas formas de conducta que acaba de mencionar se oponen a la sana doctrina. ¿Qué significa la palabra doctrina? ¿Se acuerdan? Enseñanza. Todo ese tipo de conductas, incluyendo la sodomía u homosexualidad, se oponen a la sana enseñanza bíblica. A la sana enseñanza bíblica. Por favor, escuchen, jóvenes y señoritas, y la congregación en general, y todos los que escuchan por las redes sociales, oigan. No se trata de que te enseñen, no es nada más que te enseñen, porque cualquiera puede enseñarte. Se trata de que la enseñanza que te den sea sana. Cualquiera te puede enseñar con la Biblia en la mano cosas, pero tú tienes que determinar que esa enseñanza sea sana. Lo que la Biblia dice es que estas conductas que se están mencionando, entre ellas la homosexualidad, son conductas que atentan contra la sana doctrina o la sana enseñanza. Si alguien se para delante de ti con la Biblia en la mano y pretende
tratar de enseñarte que la homosexualidad es admisible con textos bíblicos, esa es una enseñanza falsa. Porque hay de enseñanzas y enseñanzas. Se habla de la sana doctrina. La sana doctrina es una doctrina que tiene una concordancia en todo el concepto bíblico general. Lo que la Biblia me dice, me enseña en su contexto bíblico general es que la homosexualidad es inadmisible, es una perversión, es una desviación, no es beneficiosa, es desagradable delante de la presencia de Dios. Antibíblica. Le voy a decir algo que me preocupa. Lo que me preocupa hoy es que muchos cristianos hacen lo que otros hacen, no leen la Biblia. La problemática de la iglesia de este tiempo, por eso hay iglesias gay y por eso hay cristianos que pretenden defender la homosexualidad porque no leen la Biblia, menos la estudian. Hermanos amados, por favor, su forma de conducta no debe descansar en lo que usted ve, ni siquiera en otras iglesias. ¿Por qué muchas veces traemos los vestidos hasta acá? Pues porque en todas las iglesias lo hacen. ¿Sí me explico? Somos indecorosos en nuestro servir porque al fin y al cabo en todas las iglesias lo hacen. Las iglesias cristianas en todos lados, las muchachas andan igual. ¿Y qué? ¿Vas a basar tu conducta en lo que hacen otros? Estamos arruinados. Porque vas a encontrar en otros lados cristianos que dicen que la homosexualidad es buena y que está aceptada por Dios, y entonces te vas a ir por ahí porque tú haces lo que otros hacen y tú haces lo que otros dicen. No, señores, la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nuestro derrotero de vida es la santa palabra de Dios, no lo que otros hagan ni lo que otros digan, es lo que Dios dice en su palabra. Pero la problemática que hoy tenemos es muchos cristianos viviendo de acuerdo a lo que otros hacen. Es que aquellos lo hacen. ¿Por qué dices así? Es que aquellos dicen, allá en aquella iglesia todos dicen así. No, es que en aquella iglesia y en aquella y en aquella todos lo hacen así. Por favor. Eso me preocupa bastante, hermanos. Porque eso llevará a la iglesia a la ruina si no se compone. Tenemos que leer las escrituras. Lea las escrituras, por favor, sáquela donde la tenga, quítele el polvo, lea la Biblia, lea la palabra, venga a la escuela bíblica, lea las escrituras, lea las escrituras, lea las escrituras, de pasta a pasta, una y otra vez, háblele a Dios, dígame, háblame, lea la palabra, háblame, porque ahí está el derrotero, de eso depende nuestra vida. No por nada le dijo Pablo a Timoteo las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Ella te marca el camino, pero la iglesia ahora ignora la palabra. En una gran cantidad de miembros, la iglesia ignora la palabra y por eso estamos como estamos. Hay dos, amados, aspectos que le mencioné. Uno es la presencia de la homosexualidad y el otro las características. Termino diciéndole a ustedes y a todos los que escuchan por las redes sociales que la iglesia evangélica conservadora no es homofóbica. Lo dije ya por ahí en un video en YouTube donde hablamos sobre la protección del matrimonio y ahora lo voy a repetir. La comunidad evangélica conservadora no es homofóbica, hay que decirlo fuerte y claro, no somos homofóbicos. No sé dónde sacaron ese término. ¿Sabe qué significa fobia? Fobia es un término griego que significa temor. No le tenemos temor a los homosexuales ni tampoco los rechazamos, que tal vez eso es lo que se quiera decir, ¿no? Usted rechaza o rehuye a aquello que le tiene temor. Nosotros no le rehuimos a los homosexuales, ni los rechazamos, ni los odiamos, ni los apuntamos con el dedo ni los condenamos. Hay un mandamiento bíblico que rige para la iglesia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la Biblia me enseña que todos los que están a mi lado son mis prójimos, no importa su estatus, no importa su sexo, su color o su orientación sexual. Los que están alrededor mío son mis prójimos y yo tengo el deber de amarlos. Pero algo que tenemos que entender es que amar a una persona no significa estar de acuerdo con su conducta. Y
Y amar a una persona tampoco significa que vamos a dejar de defender los preceptos escriturales que están bien marcados en las Sagradas Escrituras. Amamos a la comunidad homosexual a la misma vez que ponemos sobre la mesa los conceptos bíblicos relacionados con la conducta homosexual. Sí se puede separar la conducta de la persona. Algunos dicen que no. Sí se puede y se debe. El padre de familia cada vez le arrima tierra a su hijo porque no está de acuerdo con su conducta, pero nunca deja de amarlo. Hijo, esto está mal. Te voy a dar una disciplina porque está mal hecho lo que hiciste, pero nunca deja de amarlo. Es un argumento poderosísimo para demostrar que sí se puede separar la conducta del individuo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Llamar a la comunidad evangélica homofóbica es tan erróneo como llamar a aquel que persigue el delito de la pederastia pederastafóbico. O es tan erróneo como llamar a aquel que lucha por sacar a las personas de las garras del alcohol alcohólico-fóbico. Nosotros no somos homofóbicos, somos personas que aman a los homosexuales, no los apuntamos con el dedo, no los aborrecemos, queremos ayudarlos. Voy a concluir, usted, hermana Elizabeth. Haga un favor, hermana Elizabeth. Quiero demostrarle aquí a la audiencia y a los que nos escuchan por las redes sociales que es cierto lo que digo. Yo he estado con personas, platicando con personas de la comunidad homosexual y he tratado de ayudarlas. Y la hermana, le voy a pedir que me ayude, la hermana Elizabeth, porque la hermana Elizabeth hace poquito tuvo una plática con una persona de la comunidad homosexual, varón, y que le dio testimonio del trato que este servidor le dio, ¿verdad, hermana Elizabeth? Esto lo voy a hacer no para que usted diga, wow, o el pastor, no señores, sino para que ustedes y los que escuchan por las redes sociales, sobre todo los miembros de la comunidad homosexual, entiendan que no es una agresión contra sus personas, que los amamos y queremos ayudarlos, pero que no podemos aceptar. Venga, hermana Elizabeth, platíqueles esta experiencia que usted tuvo, una persona con la que yo tuve trato alguna vez de la comunidad homosexual, y yo quiero que escuche lo que él le dijo de su propio pecho. Amén. Pues esta persona llegó a una iglesia, al Monte de los Olivos, de hecho. Ahí teníamos una reunión de damas. Y esta persona se acercó a la entrada y me dijo que quería asomarse nada más a ver adentro de la congregación. Le dije, acércate, no hay ningún problema. No, de aquí, no quiso entrar. Y empezamos a conversar y me dijo de dónde era. Le dije, yo vengo de Jehová Shammah. Y me dijo, la única persona que yo he conocido que me ha aceptado como soy y que me ha podido ayudar es un hermano que se llama José Luis Campuzano. Y le dije, pues él es mi pastor. Y le dio mucho gusto saber de él, pero fue muy grato escuchar decir que fue la única persona que lo aceptaba y que lo hacía sentir amado sin ser rechazado. Y cuando él dice que lo acepto, no significa que lo palmeé y que le dije, está bien, si le ganas, así está bien. No significa eso. Significa simplemente que como persona, es lo que estoy diciendo, separamos a la persona de la conducta. Él sabe muy bien que no aceptamos la conducta homosexual, él lo sabe muy bien, pero me da gusto escuchar que él testifica que se ha sentido amado. Es así. La demanda es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No somos llamados a mirar a las personas por encima del hombro o decirles para allá. No es eso. Amar, a ser inclusivos, pero sí a marcar la pauta bien definida según la palabra lo enseña. Es importante. La iglesia, póngase de pie, por favor. Vénganse, hermanos músicos. Sé que el tiempo avanzó un poco, pero yo no quisiera dejar de hacerle la invitación, más bien de pedirle a la iglesia. Usted es parte de la iglesia, digan amén los que son parte de la iglesia de Cristo. Amén. Bueno, la iglesia de Cristo tiene una encomienda y es interceder por el mundo.
Le llamo a este altar a los que son miembros de la Iglesia de Cristo, por favor, porque hoy vamos a tener un altar de intercesión. Usted no va a pedir nada por usted ahora, vamos a pedir por la comunidad homosexual. ¿Parece? Vamos a pedir por la comunidad homosexual, que Dios los bendiga y que Dios los ayude. Son personas que sufren, que están en una situación difícil, y muchos de ellos, lamentablemente, por el criterio de los hombres, han tratado de aceptar su conducta y de tratar de enorgullecerse de esa forma de proceder. Ya vimos que no es viable. Vamos a interceder por ellos. El ser humano, los hombres, nosotros, por mucho que gritemos y por mucho que brinquemos y echemos maromas, no podemos cambiar a nadie. Vamos a interceder por la comunidad homosexual. ¿Por qué por ellos? Pues porque de eso estamos hablando. Pero nadie se imagine que nosotros creemos que las personas que ejercen una conducta homosexual son más pecadores que otros. No. Hay muchos heterosexuales que están hundidos en la fornicación y están igual, en la misma condición delante de Dios. Hay muchos heterosexuales que están en adulterio y están en la misma condición que los homosexuales delante de Dios. También deben proceder al arrepentimiento. Iglesia, vénganse, vamos a hacer un altar de intercesión aquí mientras el hermano canta un coro. Estoy llamando a todos los miembros de la Iglesia de Cristo. Vénganse, todos los que son salvos. ¿Es salvo usted? Venga. Vamos a tener un altar de intercesión. Muy particular ahora, ¿verdad? Pero es importante. No se le olvide que todos los integrantes de esta comunidad son almas preciosas que Dios ama. Almas preciosas por las que Cristo murió. Aleluya, aleluya. Oh, que la iglesia tenga la pasión de interceder por este mundo pecador. Todos somos pecadores, algunos ya hemos sido redimidos, lavados, santificados, pero faltan muchos de ser convencidos en su espíritu por la obra del Espíritu Santo.